Bueno, entonces hoy vamos a empezar con protesta social, ¿está bien? Vamos a tratar de que sea una clase lo más corta posible, así le subimos el examen, y esta es una clase en donde en general se da para intervenir, porque es un tema de interés, es un tema sobre el cual todos tienen opinión, con lo cual los invitamos a participar y a hacer la clase más amena y divertida sobre este tema. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de protesta social? ¿Alguien tiene idea de qué hablamos de qué derechos están en juego cuando hablamos de protesta social? Derecho a la huelga. Derecho de huelga, muy bien, es uno de los principales. ¿Qué más? Libertad de expresión. Libertad de expresión, muy bien. ¿Qué más? Derecho a la libre circulación. Derecho a la libre circulación. Ese sería con uno de los derechos con los que puede entrar en conflicto. ¿Está bien? Igual que el de huelga, entraría en conflicto con el derecho de ejercer toda industria lícita o de comerciar. ¿Está bien? ¿Algún derecho más les parece que pueda estar involucrado en protesta? Bien, bien, Abril, ahí, el derecho a la reunión. Bien, exacto. El derecho a la protesta, en principio, el derecho a la protesta linkea con muchos derechos, ¿está bien? Linkea con libertad de expresión, linkea con democracia, linkea con autonomía, de hecho tiene un texto mío ahí en el campus sobre autonomía y protesta social, linkea con huelga, pero el principal derecho sobre el cual se asienta la protesta social es el derecho de reunión, ¿está bien? El derecho de reunión es el nombre jurídico, si quieren a nivel internacional también, que adquiere la protesta social. Y el derecho de reunión implica el derecho de justamente congregarse en un ambiente público o privado con otros, ¿está bien?, con fines políticos, sociales, deportivos, recreativos, artísticos, lo que sea. Por eso cuando ustedes vean el tema de protesta social, sobre todo en tratados internacionales o en recomendaciones de Naciones Unidas o de los determinados comités, van a ver que está bajo el nombre de reunión, así como el relator, por ejemplo, de Naciones Unidas, que se encarga del seguimiento del derecho a la protesta, lo que nosotros llamamos la protesta social, es el relator sobre derecho de reunión. ¿Está bien? Los dos derechos que se ponen en juego en protesta social son reunión y asociación, por un lado. ¿Está bien? Son el derecho de reunión es el derecho de reunirse espacialmente, ¿está bien? Un espacio físico. También podría ser un espacio virtual, ¿está bien? Hoy en día. Y el derecho de asociación es el derecho a asociarse con otros para perseguir fines comunes. ¿Está bien? Son dos derechos que van de la mano. En general, cualquier interferencia al derecho de reunión implica una interferencia al derecho de asociación, y cualquier interferencia al derecho de asociación implica o impacta en el derecho de reunión. Ambos, y esto es central, son indispensables para el desarrollo pleno del principio de autonomía, y también son indispensables para el desarrollo pleno del principio del autogobierno colectivo. ¿Está bien? Por eso es tan importante el tema de derecho de reunión y de protesta social, al punto de que yo no sé si ya lo sacamos o sigue en el material el texto de Nino. Ustedes tienen el libro completo de Nino en el Drive. Van a ver que luego de tratar, en el mismo capítulo donde trata el principio de autonomía, a continuación trata el derecho de reunión y asociación en pocas páginas, y se los recomiendo, les recomiendo su lectura en gran parte. Sí, Ignacio, se te trabó en la última parte de derecho de asociación. Lo que refería con el derecho de asociación es que
el derecho de asociación es el derecho, de la redundancia, a congregarse, vincularse con otros, ¿está bien? El derecho de asociación es el derecho de tener vínculos sociales con otros a los fines de perseguir objetivos comunes. El derecho, por ejemplo, se ve en sindicalización o en el derecho de asociación plenamente para empresarios. Bueno, tiene un sinfín de aspectos, el derecho de asociación, y el de reunión está más vinculado a lo que es espacial, lo que es reunión física de personas, aunque ahora, con la virtualidad, eso ha cambiado, ¿está bien? El paradigma del derecho de reunión es la reunión física, lo cual no implica que no pueda estar amparado también la reunión de tipo virtual. Y cualquier impacto en el derecho tanto de reunión como de asociación impacta uno en el otro. Eso, no sé si hasta ahí era lo que no habías llegado. Perdón, tengo acá un problema con la voz. ¿Me escuchan bien? Bien. Y estos dos derechos se vinculan en forma directa con autonomía y con democracia, con autonomía y con autogobierno. ¿Por qué? Porque no puede ser concebido el desarrollo de ningún plan de vida, ¿está bien?, sin la posibilidad de asociarte con otros y de reunirte con otros, ¿está bien? Y esto lo vimos bien claro, y lo tienen también muy claro desde la clase de autonomía, cuando vimos autonomía relacional, ¿está bien? No hay ninguna forma de desarrollar nuestros planes de vida en soledad, ¿está bien? Sin el concierto de otros, sin la ayuda de otros. Y esto se ve claro en las relaciones de familia, en las relaciones sexuales, en las relaciones sociales propiamente dichas. Con lo cual, la convergencia de nuestra con otros es indispensable para el desarrollo del principio de autonomía y por eso es tan central el derecho de reunión y de asociación. Y también para el principio democrático, para poder participar en la discusión de los asuntos públicos, es indispensable que podamos reunirnos y que podamos asociarnos con otros para articular nuestras ideas, desarrollar nuestras propuestas y plantearlas ante la sociedad en su conjunto, también para participar en esa discusión pública. Entonces, vemos que protesta linkea tanto con autonomía como con democracia. Por eso es que damos protesta social en este curso tan, si quieren, corto y donde vemos algunos derechos nada más. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno. ¿Cómo está regulado constitucionalmente el derecho de reunión? En la Argentina no hay un artículo especial en donde la Constitución Nacional, digo, en texto histórico, no tiene un artículo específico que regule el derecho de reunión. ¿Está bien? El derecho de reunión, la Corte, a partir de un viejo fallo que se llama Arjones, en donde es un fallo en realidad en contra del derecho de reunión, pero en ese fallo lo define y le encuentra asiento al derecho de reunión en el artículo 33 de la Constitución, el de derechos implícitos, y en el principio de soberanía popular. ¿Está bien? Se entiende que el derecho de reunión es un derecho tan básico que ni siquiera necesitó o necesita una regulación expresa en la Constitución. El derecho de asociación sí tiene un raigambre claramente constitucional, tanto en el artículo 14, literal, como en el 14 bis. Lo que sí hay en el 14, respecto al derecho de reunión, es el derecho de peticionar a las autoridades, que es una de las expresiones que tiene el derecho de reunión, así como también en la Constitución
ampara tanto el principio de autonomía como la libertad de expresión. Con lo cual, el derecho a la protesta social, el derecho de reunión, a su vez, no solo es un derecho fundamental de por sí, sino que es la consecuencia del ejercicio de otros derechos, tanto el principio de autonomía, el derecho de autonomía, como el de libertad de expresión, como el de peticionar a las autoridades, como el de asociación. Como ven, como es lo que nosotros les proponemos que ustedes vean y entiendan el derecho, que es un continuo interrelacionado de derechos, principios. ¿Está bien? En la Constitución norteamericana se entiende que el derecho de reunión está en la enmienda primera, y donde sí tiene consagración expresa a nivel del bloque federal de constitucionalidad es en los tratados internacionales. ¿Está bien? La Convención Americana de Derechos Humanos lo prevé expresamente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también, la Declaración Universal de Derechos Humanos, etcétera, 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 prevén expresamente como un derecho fundamental el derecho a la reunión pacífica. Ese es el término que utilizan los tratados internacionales al garantizar el derecho de reunión. Y el derecho de reunión, el derecho a la protesta, también tiene, así como se ve y se relaciona con otros derechos, también es, entendemos nosotros, una garantía. No es solo un derecho, sino que también es una garantía. ¿Por qué? ¿Alguien podría decir por qué le podría llegar a ser una garantía? ¿Alguien sabe qué es una garantía? Todavía no lo vimos, pero... La diferencia entre derechos y garantías, ¿alguien la tiene clara? Ya uno, por favor. Límites impuestos a la acción del Estado. Esos son los derechos, ¿sí? La garantía, exacto, es la protección de esos derechos. Son las formas de garantizar esos derechos. Hay garantías. Sí, ¿alguien quería decir algo? La garantía es el medio exactamente por el cual se asegura el ejercicio del derecho. Muy bien, Ignacio, exactamente. Algo que estás seguro que va a pasar. No, eso no es una garantía. Vos te referís a una garantía como una fianza, ¿está bien? Pero no, acá estamos hablando del término de garantía en términos constitucionales. Ustedes vieron que la primera parte de la Constitución es declaración de derechos y garantías. Bueno, los derechos... Sí, Ignacio, ¿querés decir algo? Te escucho. Ah. Las garantías efectivamente son los medios a través de los cuales se garantizan los principios, las declaraciones y los derechos de las personas. Hay garantías de tipo institucionales y hay garantías de tipo no institucionales o sociales. Las institucionales se dividen en políticas, ¿está bien? Por ejemplo, el sistema político, la división de poderes, todas las garantías de elecciones. Y luego están las garantías también de tipo judicial, institucionales judiciales, que son las que vamos a ver en la clase pasada, que son los juicios, las acciones, la acción de amparo, la acción de habeas corpus. ¿Está bien? Esas son las acciones, las garantías institucionales de tipo ya sea judicial o político. Pero esas no son las únicas garantías que tiene el ordenamiento. Ustedes saben que cualquier sistema de derecho, cualquiera, tiene un problema fundamental. ¿Alguien sabe cuál es el problema fundamental de cualquier sistema jurídico? Sin importar lo que diga ese sistema jurídico. O sea, ya sea el de la Alemania nazi, o el de Argentina. Cualquiera. ¿Cuál es el principal problema que enfrenta un sistema jurídico? Si ustedes ven... Capaz nada que ver, ¿no? Pero la fuerza contramandatoria. A ver, ¿a qué te referís, Manu? En que los jueces tienen la última palabra en las decisiones de una... No, eso sería de última una característica, está bien, Manu, lo que planteás, pero sería una característica de un tipo de sistema.
Acá Verónica dice que no se ponen de acuerdo. A ver, Verónica, ¿a qué te referís con que no se ponen de acuerdo? Verónica, ¿querés explayarte? Hola. Sí. Sí, que, o sea, no están de acuerdo, entonces hay el tema de, o sea, nadie se pone de acuerdo para ver qué es lo que sucede con la situación. Ajá. ¿Y eso qué genera? Tensión. Ajá. Sí, en parte sí, puede ser, es un problema de todo sistema, pero digo, más básico todavía. ¿Qué pretende un sistema jurídico? La aceptación de los ciudadanos, del Bien, pueblo. por ahí va bien, Rosario, sí. ¿Qué más? Pero, ¿y qué más? ¿Para qué quiero garantizar la aceptación de los ciudadanos? Está muy bien, Rosario, lo que plantea. ¿Cuál es el fin de eso? Ganar las elecciones, qué sé yo. Está muy bien. Pero suponete que no hubiera elecciones, que fuera un sistema dictatorial. ¿Para qué quiero para mantener el orden? Bien, pero más que el orden todavía, ¿qué es lo que pretende un sistema jurídico? Cuando se dicta una constitución, ¿qué se quiere con esa constitución? Cuando se dicta una ley, ¿qué se pretende? Que tiene algo que ver con esto, de la aceptación y el orden, tiene que ver con eso. Supónganse que... Que se cumpla. ¿Sí, Rosario? No, que digo, que se cumpla la ley, eso pretenden. Perfecto. Perfecto, Rosario. Perfecto. Exactamente eso. Lo que pretende cualquier sistema jurídico es que ese sistema jurídico, las normas, las reglas que establece, se cumplan. Y es el principal problema que tiene todo sistema jurídico. El principal problema del derecho, que esto si quieren podría llegar a ser hasta científico, es su eficacia. ¿Está bien? El principal problema que enfrenta cualquier sistema jurídico es ser eficaz. Imperar en la realidad, transformar la realidad, generar que todos aquellos a los cuales se les aplica ese derecho lo respeten. Y que si no se respeta, lo hagan cumplir coactivamente una organización que nosotros llamamos Estado. Ese es el principal desafío del derecho. El principal desafío de los padres fundadores de la Constitución norteamericana no fue solo escribir la Constitución norteamericana, sino imponerla en los hechos. En la Argentina también. Cuando se constituyó la Constitución, cuando redactaron la Constitución 53, el principal problema es que eso se cumpla. Y de hecho, ese es el principal déficit que tenemos. Si uno sale a la calle, ustedes van a ver que, si ustedes leen la Constitución Nacional y todos los tratados, agarran el librito de Infojus, se lo leen completo y dicen, esto anda bárbaro, esto va como piña. No funciona bárbaro, le encontraron la vuelta a los humanos, ustedes serían extraterrestres, vienen acá y le dan la Constitución con los tratados y dicen, pero estos muchachos la tienen re clara, nosotros nos venimos matando desde hace 5.000 años en nuestro planeta y estos, mirá, son todos felices, tienen derechos, se cumplen, no se matan entre ellos, no se roban, todos opinan, las mujeres son iguales que los varones, no hay diferencias de raza. Bueno, y eso sabemos que no es así, basta con salir a la calle, más allá de que ahora hay que pedir permiso, y eso lo vamos a ver, vamos a planificar toda la parte de legislativo, ejecutivo, sobre el tema de la pandemia para volverlo más interesante también. Vamos a analizar los DNU, vamos a analizar las distintas situaciones que se dieron. El principal problema es que el derecho no es efectivo, ¿está bien? Por eso, el derecho, los constituyentes, los legisladores, el sistema prevé mecanismos para asegurar su eficacia. Esos mecanismos para asegurar su eficacia son las garantías, ¿está bien? Porque un derecho, o sea, yo tener derecho a la libertad de expresión, pero no tener forma de ejecutarlo, de hacerlo cumplir, ese derecho es solo un papel escrito con letras, ¿está bien? Eso no es derecho. El derecho se puede imponer. Si yo tengo derecho, eso implica que puedo ir ante una autoridad o ante un particular y hacer que deje de hacer lo que está haciendo o que haga lo que tiene que hacer. Eso es un derecho.
es para obligar a los demás y al Estado a respetar esos derechos, existen las garantías. Para eso existen las garantías institucionales, por ejemplo, las garantías de tipo política que hablábamos antes, la democracia, el sistema parlamentario, la división de poderes, están para garantizar el derecho al autogobierno colectivo y por eso la autonomía personal, etcétera, etcétera, etcétera. Las acciones judiciales están para cuando el sistema político no funciona o en algunas circunstancias donde el sistema político no es responsable de resolver determinados problemas, se resuelven a través de la acción de los tribunales, ¿está bien? En donde se da un ámbito para la discusión y para la toma de decisiones. Y también, como el problema de efectividad es tan grande, es enorme el problema de efectividad, ustedes tengan en cuenta, a mí siempre me gusta leer la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el texto fundamental de Naciones Unidas, ¿está bien? Sería el paradigma posterior de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, tiene un fin. ¿Saben cuál es ese fin? Dice, el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia. Eso es uno de los fines, por ejemplo, del sistema jurídico argentino, ¿está bien? Y del sistema jurídico universal. Y ustedes van a ver, si agarran el diario, salen a la calle, que eso no es así. Que hay desigualdades de todo tipo, que hay 1.000 millones de personas en el mundo que viven con menos de $1 por día, van a ver que hay 2.000 millones de personas más que viven con menos de $2 por día, con lo cual tenés al 50% de la población mundial viviendo con menos de $2 por día, lo cual se imaginarán que no es suficiente para garantizar los derechos de 3.000 millones de habitantes. No es un problemita simplemente de un país. Y estamos hablando de $2 por día, ¿está bien? Si fuéramos a $50 por día, tendríamos a 5.000 millones de personas con ese problema. Y con $50 por día seguiríamos sin poder resolver absolutamente nada, ¿está bien? Con lo cual, el principal problema que tenemos es la eficacia. Queremos destruir la desigualdad, queremos libertad para todos, queremos autonomía, queremos democracia, y lo cierto es que esto no está funcionando, por lo menos no a la velocidad que querría, ¿está bien? Por eso el derecho no se contenta solo con las garantías institucionales, sino que tiene garantías no institucionales. Las garantías no institucionales fundamentales son el derecho de reunión y el derecho de huelga. ¿Está bien? Son dos de las garantías no institucionales que están al servicio de garantizar el programa constitucional. No son situaciones anómalas o situaciones que el sistema no prevé o que el sistema debe combatir, sino que son situaciones que el sistema promueve, que el sistema garantiza y que el sistema necesita que existan y que se desarrollen a los efectos de poder garantizar mínimamente niveles de eficacia aceptables. Por eso, la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, cuando habla de huelga, dice, segundo párrafo, queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho de huelga y el derecho de huelga. Los representantes gremiales, que son los que llevan a cabo estos derechos, ¿está bien? Los que ejercen los que concilian y arbitran, los que firman los convenios colectivos y los que deciden respecto del derecho de huelga, los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de la gestión sindical. La Constitución utiliza la palabra necesarias, ¿está bien? A los fines de no limitarla. Todo lo que sea necesario para que los representantes gremiales ejerzan su representación gremial y puedan negociar colectivamente, desarrollar los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque el derecho sabe, por ejemplo, respecto de la situación de empleo, que hay una situación de desigualdad muy grande y que si el derecho no prevé garantías expresas y no protege al sujeto débil, en este caso el trabajador, el empleador se abusa de su posición dominante en esa relación. ¿Está bien? Y entonces así tenemos la historia de niños trabajando, jornadas de trabajo ilimitadas, ¿está bien? Todo el derecho
todo el derecho moderno, lo que nosotros entendemos como las bases mismas de nuestro sistema, ¿está bien? ¿Qué sé yo? No sé, las 8 horas de trabajo, ¿está bien? No son el resultado de desarrollos teóricos, ¿está bien? De concesiones graciosas de los distintos poderes de los distintos estados o de las clases dominantes. Son el resultado de luchas sociales muy profundas, ¿está bien?, que hicieron posible el advenimiento de estos derechos. Y esto, el sistema, el constitucionalismo moderno, lo tiene tan claro de que es hijo de ese desarrollo revolucionario, ¿está bien? La Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, la Revolución Norteamericana, la Revolución Rusa, son ante todos, antes de rusa, francesa, norteamericana o inglesa, revoluciones. Entonces, nuestro sistema conoce la necesidad de el protagonismo de la población, del protagonismo de las masas, de la necesidad de tener poblaciones que se comprometan con los asuntos públicos, que participen y que son el canal de cambio y de sostenimiento de los derechos, porque si no, la burocratización de los estados, la existencia de grandes desigualdades económicas y sociales, hacen imposible el desarrollo de el programa constitucional. ¿Está bien? Con lo cual, tanto el derecho de reunión como el derecho de huelga son instrumentos constitucionales, no son instrumentos alegales o inconstitucionales, o no son simplemente problemas que el ordenamiento debe o tolerar o combatir o ver qué hace para, como una concesión graciosa de cada sistema, sino que son derechos, no son privilegios, y son derechos y garantías fundamentales para garantizar el propio programa constitucional. Esto es muy importante porque en general, tanto el derecho de protesta como todos los derechos, el derecho de reunión, el derecho de sindicalización, son derechos muy combatidos por los estados. ¿Está bien? Todos los estados del mundo son las personas que desarrollan estas actividades están sujetas a sufrir males muy graves, tanto ir preso, como ser asesinados, como ser torturados, al punto tal de que Naciones Unidas sacó en el año 99 una declaración que se la conoce como la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos, en realidad tiene un nombre larguísimo, que es la Declaración sobre la obligación de los particulares, los estados y los grupos de respetar, proteger y promover los derechos humanos en el mundo. Creo que todavía más largo el nombre, es del año 99, la tienen subida al Drive, en donde Naciones Unidas busca proteger a todos aquellos, hombres, mujeres, diversidades sexuales, quien sea, que luchen por la defensa de cualquier tipo de derecho fundamental, ¿está bien? En términos internacionales, defensor o defensores de derechos humanos es cualquier persona que lucha por sus derechos, sin ningún otro tipo de requisito, ¿está bien? Nico, Sí. después de diversidades sexuales te frizaste y no se escuchó lo último que dijiste. Ok. No, lo que digo, no sé hasta dónde se escuchó. ¿Vos, Pato, querías decir algo? Sí, yo me quedé pensando en esta función de garantía social, y eso también está muy anclado en el pensamiento tanto liberal como radical constitucional. Si ustedes van a, por ejemplo, John Locke, que es uno de los grandes inspiradores del Estado moderno liberal, y también al pensamiento jeffersoniano, que es un típico pensamiento radical de los pensamientos constitucionales que vimos en la primera parte de la materia, ambos ven como el derecho, no sería a la protesta, pero sí a la rebelión, es un derecho fundamental para justamente garantizar los fines del Estado liberal. Porque se acuerdan que bajo la idea contractualista, la idea era, nosotros tenemos derechos naturales, que justamente creamos un Estado para protegerlos. Generalmente lo que se pasaba era que había monarquías que no los garantizaban,
y que por lo tanto se creaban constituciones, cartas magnas, para poner un límite a eso, para decir, no, ustedes no pueden hacer tal cosa sin respetar un cierto procedimiento. Las revoluciones se ven bajo esa idea. Y por lo tanto, si ustedes ven, ya esos pensadores liberales, que hoy pensaríamos son casi inofensivos, decían, cuando los gobernantes no cumplen esos derechos naturales, no garantizan esos derechos naturales, que para eso creamos el Estado, nosotros, como sociedad, como órgano, como sujeto afuera del Estado, tenemos el derecho de rebelarnos para justamente poner en su lugar a los gobernantes y decirles, no, su deber era este. Y cuando no lo hacen, nosotros tenemos el derecho de derrocarlos incluso. Hay una frase muy fuerte de Jefferson que decía, el árbol de la libertad necesita de tanto en tanto de la sangre de tiranos y patriotas, diciendo algo así como la protesta, la rebelión, es necesario para justamente garantizar los derechos a la libertad, a la igualdad, etc. Entonces, incluso en el pensamiento político, en la teoría política, esto liberal, esto ya está presente. No es algo que crearon el Partido Obrero y el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. Es algo que está anclado en el pensamiento político de Locke, de Jefferson, y que guió todas las revoluciones liberales que mencionaba Nico antes. Y aún más, en la línea de lo que marca muy bien Pato, hay un teórico que todo el mundo seguramente habrá oído nombrar, quizás no lo leyó, pero es Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, mi tocayo Maquiavelo, que ya sostenía en el siglo XII, ¿está bien?, en el año 1300, tiene un libro que se llama Los discursos de Tito Livio, en donde él sostenía la necesidad de y la promoción de los desórdenes, de la tensión en la sociedad, la participación como la única fuente de la virtud pública. ¿Está bien? De hecho, decían, todos los que condenan los disturbios, los desórdenes propios de la protesta, de la reunión, y levantan aquellas virtudes republicanas romanas, no saben que aquellas virtudes republicanas romanas son hijas de la tensión y no de la armonía, ¿está bien? Justamente, producto de la tensión social, es en donde se generan mayores ámbitos de libertad, mayores ámbitos de control, mayores ámbitos de participación, y se desarrollan plenamente tanto las personas como las instituciones de tipo republicano / democrático, ¿está bien? Con lo cual, esto tiene una explicación sistémica, y a lo que se me había cortado, que les refería, esta preocupación sistémica que está en la base misma de nuestro constitucionalismo. Digo, no es algo que viene de afuera de nuestro constitucionalismo, no es algo que es una idea foránea o anómala, sino que está en el núcleo mismo de la formación de los estados-naciones modernos, del constitucionalismo moderno, de las ideas que nosotros tenemos y que estudiamos en la facultad y después desarrollamos ante los tribunales, etcétera, etcétera, es que la propia Naciones Unidas, por resolución de Asamblea General unánime en el año 99, sacó una declaración de defensa de los defensores de derechos humanos, en donde lo que les decía es que cualquier persona, cualquiera sea, sin importar profesión, raza, religión, nada, que defienda derechos fundamentales, es un sujeto de preferente tutela, vayan acostumbrándose a esto, o sea, es un sujeto o sujeta o sujete protegido por el ordenamiento internacional, que debe ser garantizada su integridad física, su desarrollo, el ejercicio de los derechos, porque cumple una función estratégica, indispensable y fundamental en nuestras sociedades modernas, ¿está bien? Nuestras sociedades democráticas. Ustedes tengan en cuenta que este derecho, el derecho de reunión, es uno de los derechos más violados por los estados en todo el mundo. De hecho, uno podría tener un ranking de gobiernos democráticos / autoritarios de acuerdo al respeto o no del derecho de reunión y de asociación en los distintos países. Esta declaración, de hecho, de defensores de derechos humanos,
viene a tono por los problemas que enfrentan estos defensores, ya sean, ustedes imagínense, personas que pelean por los derechos medioambientales, pueblos indígenas, derechos humanos, bueno, derecho de las mujeres, de las diversidades sexuales, que son sujetos especialmente de persecución en los distintos países, en la Argentina también, ¿está bien? Son asesinados, son encarcelados, son perseguidos, en el caso de cuando son colectivos de mujeres, además, en general son víctimas de abusos sexuales gravísimos. Entonces, cuando eso pasa, tanto la democracia como la autonomía se degrada, y por eso es indispensable, y la eficacia del sistema se degrada. Y ese es el punto que pretendo traer a colación. El caso de Nelson Mandela, por supuesto, Martin Luther King, si queremos ir a Estados Unidos, Gandhi, y qué sé yo, miles y millones de personas, qué sé yo. En la Argentina podríamos hablar de, no sé, de Santiago Maldonado, ¿está bien? Que no es ni Martin Luther King ni nadie, pero estaba ejerciendo su derecho a la protesta en el sur, y por hacer eso, también por involucrarse en una situación de protección de colectividad, de derechos colectivos, primero desapareció, estuvo 78 días desaparecido, y luego apareció muerto, asesinado en el río, ¿está bien? En el río Chubut. Pero digo, así como en este caso, hay muchísimos casos. Ustedes se sorprenderían de la cantidad de asesinatos en el marco de manifestaciones, y la cantidad de detenidos y de causas abiertas contra manifestantes, ¿no? Sin irnos más lejos. Bueno, en el periodo nosotros llevamos registros de criminalización y de represión de protesta social. Desde el 2003 hasta el 2015 hubo 31 asesinatos por motivos políticos en protestas sociales, miles de causas abiertas. Durante el último gobierno la situación se incrementó exponencialmente, sobre todo en lo que es en materia represiva. No sé si se recuerdan los días de las movilizaciones al Congreso contra la ley de movilidad jubilatoria, donde hubo represiones terribles y decenas y decenas de detenidos, las movilizaciones mismo por Santiago Maldonado, etcétera, 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 y ahora explota, como bien ponen en el chat, con el asesinato de Floyd en los Estados Unidos, y el nuevo asesinato de la semana pasada también de otra persona de raza negra. Sí, Pato, ¿querés decir algo? Te desmuteaste. Digo, este es un problema fundamental que afecta tanto la vigencia de los derechos como límite, la autonomía en particular, ¿está bien? Porque no hay autonomía posible sin relaciones, no hay autonomía posible sin reunión, no hay autonomía posible sin asociación, y a su vez afecta también al principio de autogobierno colectivo, al principio democrático, y por eso es tan importante. Y a su vez, no solo eso, sino que tiene una función de garantía estratégica de promoción y de garantía respecto de la eficacia del sistema. Entonces, bueno, todo muy lindo, Nicolás, me dicen, está bien. Ahora, efectivamente, la protesta tiene efectos que son nocivos o que son dañosos, ¿está bien? No todo es color de rosas, no todo es situaciones en donde la protesta no es conflictiva. Y efectivamente, la protesta, como cualquier otro derecho, entra o puede entrar en tensión con otros derechos. ¿Está bien? En general, en la Argentina, por cómo se ha dado la mecánica del desarrollo del movimiento popular en la Argentina, la protesta social está asociada a los cortes de calle, a las manifestaciones en la vía pública, y eso hace entrar en tensión al derecho a la reunión con el derecho a la circulación. ¿Está bien? En el caso de huelga, entra en contradicción con los derechos del empresario
o del empleador a ejercer actividad ilícita, a comerciar, y también hasta podría entrar en conflicto con derechos de terceros o de la población en general por la imposibilidad de producir determinados insumos o de tener determinados servicios, ¿está bien?, que se ver afectados por el derecho de huelga o por el derecho a la manifestación. Cuando hay saqueos, bueno, ahora vamos a ver ese tipo de situaciones, pero los saqueos no son parte del derecho de reunión, ¿está bien?, como tampoco son parte del derecho de huelga. Son situaciones que pueden darse en determinados marcos, no solo en esos marcos, ¿está bien?, que no implican el ejercicio de estos derechos. Ahora igual vamos a adentrarnos, pero está muy bien que planteen situaciones de violencia que pueden darse durante o en forma relacionada a la protesta. Y sí, efectivamente, y esto es lo que quería empezar por acá, Verónica, es que la protesta, al igual que cuando vimos libertad de expresión, es un derecho que da permiso a dañar a terceros. ¿Está bien? Los derechos son habilitaciones a dañar a otros. Para eso tenemos esos derechos. Si no fuera posible dañar a otros, no habría necesidad de ningún tipo de derecho más allá del principio de autonomía. Esto grábenselo a fuego, ¿está bien? Eso no quiere decir que se pueda hacer cualquier cosa, sino que el límite del ejercicio de ese derecho no está dado únicamente por el daño tercero. El daño tercero, de vuelta, y es clave también para el examen, el daño tercero lo que habilita es a la regulación estatal, o sea, que la democracia, que el sistema diga, este tema nos interesa a todos y por tanto vamos a regularlo. Pero no implica qué tipo de respuesta va a tener por parte de la democracia o de la sociedad. Lo que indica el principio del daño tercero o la existencia del daño tercero es que ese tema es susceptible de discutir colectivamente. ¿Está bien? Cuando no hay daño tercero, no es susceptible de discutir colectivamente. No hay interés en discutir ese tema en forma colectiva. No vamos a discutir entre todos nosotros mi inclinación sexual o con quién me acuesto o lo que veo en televisión o si fumo o si hago lo que yo quiera respecto de mi vida personal. No es un tema que a ustedes les interese, ni a mí me interesa lo que hacen ustedes al respecto. Lo que sí podemos discutir entre todos es lo que hacemos, lo que en nuestras acciones afecten a otro en cuanto al desarrollo de su plan de vida. ¿Se entiende? Para hacerlo claro, no es un tema de interés colectivo discutir si yo fumo o no. Ahora, sí es un tema de interés colectivo si yo me pongo a fumar en clase. ¿Está bien? Porque ustedes no tienen por qué tragarse mi humo. ¿Está bien? Que efectivamente les afecta gravemente en su salud. Entonces, como verán, una acción a su vez puede ser susceptible de regulación o no, amén de la acción en sí, sino que tiene que ver con el contexto en el cual es desarrollada. ¿Está bien? Y de cómo afecta a otros. Entonces, pero fundamental, el derecho a la protesta social, así como el derecho a la libertad de expresión, y como todos los derechos que están constitucionalmente garantizados, son habilitaciones a causar daños a terceros. ¿Por qué? Porque el daño a terceros es el piso. ¿Está bien? A partir del daño a tercero podemos regular. Profe, Y para... Sí, Débora. una pregunta. Y Por cuando favor. por ejemplo, había hablado de cortar las calles, que a veces afectaba la circulación de otras personas. ¿Qué se hace en esa situación? O sea, ¿cuál derecho predomina? Bien, bueno, nos metemos de lleno a la discusión. ¿Y vos qué opinás, Débora? No, yo creo que seguiría ese límite, que cuando afecta a terceros hay que limitar esa acción. O sea, siempre predominar nuestro derecho, siempre y cuando no afecte a terceros. Bien, pero como vimos, Débora, no hay forma de desarrollar determinados derechos sin afectar a terceros. Y de hecho, si tenemos esos derechos, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, es porque necesitamos, y el derecho avala, justifica, le parece necesario, bueno, admisible, que se generen determinados daños. Por ejemplo, al honor de los funcionarios públicos. O sea,
Si fuera el límite el daño a tercero, en el caso de que una información o una expresión dañe el honor de un funcionario público, esa expresión debería ser o intervenida, ya sea por censura previa, o debería ser susceptible de responsabilidad ulterior. Y vimos en la clase de libertad de expresión que justamente el ordenamiento requiere proteger al crítico, requiere proteger la expresión por su vinculación tanto con la autonomía como con la libertad política, y por lo tanto no es que, por ejemplo, Sullivan, en New York Times contra Sullivan, que todavía le debemos el video, más allá de que tiene el material y le hicimos referencia en la clase anterior, Sullivan se le había ocasionado un daño, no es que no se le había ocasionado un daño. La nota tenía información inexacta, lo difamaba, decía que él había hecho cosas negativas que no había hecho, supuestamente, y sin embargo, la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que tenía razón New York Times. ¿Por qué? ¿Qué dijo en definitiva la Corte en New York Times? Que el New York Times tenía derecho a hacerle daño a Sullivan. ¿Por qué? Por determinadas razones, porque había un tema de interés público, porque la democracia requería un debate público robusto y desinhibido, pero no dijo que ganaba New York Times porque no había daño. Había daño. Es lamentable que Sullivan se vea dañado en su honor. Pero eso no le hace ganar el juicio, con lo cual no es suficiente el daño a tercero para intervenir o para prohibir. ¿Se entiende? En la protesta pasa lo mismo como pasa lo mismo en todos los derechos. El derecho de propiedad genera daño a terceros. El derecho a la propiedad privada, individual, genera daño a terceros. Sin embargo, el ordenamiento lo considera positivo, lo considera justificado. Y así con todos los derechos que ustedes se puedan imaginar. Con lo cual, esta idea de que el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro, que sería básicamente la verbalización más común, está bien, pero de tan general que es, no tiene mayor utilidad, porque el punto es saber cuál es el límite del derecho de uno con el derecho de los demás. ¿Está bien? Y eso no está tan claro. El límite no está dado únicamente por el daño a tercero. Sería como, el daño a tercero genera que empecemos a hablar del tema, pero no resuelve el tema. Eso es lo primero que quiero que les quede claro. No se resuelve con el daño a tercero, sino que como hay daño a tercero, bueno, corresponde que lo hablemos. Bueno, a ver, sentémonos, a ver cómo es esto. Vos me vas a cortar la calle y yo no voy a poder circular. Bueno, yo tengo algo para decir, porque yo tengo derecho a circular. Bueno, y yo tengo derecho a protestar. Bueno, a ver, veamos cómo hacemos con esto. Pero no es la carta de triunfo la afectación a tercero, porque si no también el colectivo, la persona que ejerce la protesta, también tiene una carta. Yo tengo derecho a protestar, con lo cual ganaría él. Tenemos dos derechos, ese es el problema. Los conflictos jurídicos interesantes, los que nosotros estudiamos, en los fallos que les damos, son justamente esos casos en donde los dos tienen algo de razón. Hay derechos de los dos lados. Eso es lo que lo vuelve interesante al caso, ¿está bien? ¿Qué es eso? Si New York Times hubiera tenido una escritura pública que decía que tenía derecho a tal cosa y Sullivan se hubiera robado, no sé, un auto de New York Times, y New York Times tiene el título de propiedad y no es un caso interesante, porque Sullivan no tenía derecho a robarse el auto, por ejemplo. Es interesante porque Sullivan tiene derecho al honor y New York Times y la sociedad norteamericana tiene derecho a la libertad de expresión. Y ahí, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué les parece? Está muy bien, Débora, igual lo que planteabas. ¿Cómo hacemos con, por ejemplo, el caso del piquete, que es el caso más conocido, más molesto, y que seguramente a todos en algún momento los afectó y habrán... Además está todo el día en los medios. Sí. ¿Alguien pidió la palabra? Sí, yo. Sí. Me quedé pensando, o sea, en principio en la Constitución no parecería haber como una jerarquía de derechos.
derechos más importantes que otros. Ustedes ven la Constitución y están los derechos, y en principio no es que dicen, bueno, tal derecho es más importante que el otro. Entonces lo que uno tiene que hacer para hacer esta ponderación, o lo que hacen muchos juristas, es pensar los problemas a la luz de teorías de la Constitución, teorías de los derechos, teorías de la democracia, porque en principio la fuente normativa no nos da la solución rápida para decir, prima este derecho por sobre otro. Uno tiene que pensar, y por eso le damos tanta bola a las diferentes teorías constitucionales, para que usted les ayude a pensar cómo se pueden solucionar estas tensiones. Obviamente, si uno fuese un conservador constitucional, las soluciones serían muy diferentes a que uno arriba, si uno es un liberal, y van a ser diferentes a las conclusiones que uno arriba si uno es un radical. ¿Por qué? Porque cada uno de estos grupos y estos desarrollos ideológicos tienen diferentes formas de concebir la utilidad del Estado, la utilidad de los derechos, y cuáles son los fines últimos de los sistemas jurídicos. Entonces, en principio, no hay una solución fácil. Lo que creo que a veces uno puede argumentar que nuestra Constitución tiene un cierto compromiso con ciertos valores, eso ya después es diferente, pero en principio es importante que ustedes analicen esto a la luz de las teorías constitucionales, a las teorías políticas que vimos desde el principio del curso. Y en esta línea que plantea Pato, una forma de entrarle al problema es analizar cuáles son las razones, cuáles son los fundamentos de uno y otro derecho. ¿Está bien? ¿Para qué fines están previstos tanto el derecho a la protesta social como el derecho a la circulación? ¿Qué afecta a cada derecho? Entonces, por ejemplo, una posible aproximación, hay muchas aproximaciones posibles, y esto está bien marcado por un texto que tiene el material, que es de Roberto Gargarella, sobre la interpretación del artículo 22. Ustedes tienen un enfoque en el material que tienen en el caso, que es el caso Schifrin, que es un caso de la Cámara de Casación Penal de la Nación, el máximo tribunal federal en lo penal, de la década, principio de los 2000, si mal no recuerdo el fallo, en donde se juzgaba el siguiente caso. Schifrin, Marina Schifrin, que ahora es abogada, participó de una protesta, era docente, participó de una protesta en Neuquén. Esa protesta en Neuquén cortó una ruta que tenía un camino alternativo, pero cortaron una ruta y eso generó un conflicto de tránsito. ¿Cuál fue el abordaje de la Cámara de Casación? Fue abordar el caso desde el artículo 22. ¿Y qué establece el artículo 22? ¿Alguien se acuerda? Sería la postura más conservadora posible sobre el tema. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, el artículo 22 lo que dice es: el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuye a los derechos del pueblo y petición en nombre de éste comete el delito de sedición. Ustedes saben, hay un artículo del Código Penal, que es el artículo 194, que pena toda aquella situación que estorbe o dificulte el tránsito vehicular, en un capítulo del Código Penal que es sobre seguridad del transporte. Entonces, pero básicamente lo que dijo Casación en este fallo fue que la acción de Schifrin de manifestarse en una ruta alegando que era parte de un colectivo de docentes y que era un ejemplo de sedición. Era un caso claro de sedición porque se arrogaba los derechos del pueblo. Nunca Schifrin había dicho que su voz era la voz del pueblo, pero sí que sostenían necesidades populares, y entonces entendió la fundamentación de la pena
a ese acto de protesta en un acto violatorio del artículo 22, entendiendo que la democracia, y esto está en el fallo expresado claramente, la democracia es votar cada 2 o cada 4 años a nuestros representantes, siempre por los canales institucionales previstos por los legisladores a tales efectos, y que cualquier otra manifestación de participación política incurría en una violación al artículo 22. Y para esto citaba el tratado de Mejía, que Mejía era un constitucionalista profundamente conservador, en donde sostenía esta teoría, de que la democracia era o se limitaba a lo que conocemos como la democracia, entre comillas, institucional, que básicamente es su manifestación es el voto popular. Todo lo que está por fuera del voto popular son acciones prohibidas por el artículo 22. Esa es una posible aproximación al tema. ¿Qué les parece de esta aproximación al tema? ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿Les parece que está bien? ¿Les parece que no? ¿Les parece que está bien fundada con lo que dice la Constitución? Bueno, esta lectura de la protesta es una lectura posible y es una lectura muy consolidada en la jurisprudencia argentina, hoy en gran retirada, pero que se conserva y que sostiene esto. Esta postura de casación ya tenía grandes problemas, porque la Constitución del 94 prevé mecanismos de participación política que no son el voto popular en elección, con lo cual ya el propio ordenamiento de base ya tiene garantizado determinadas actividades políticas distintas al sufragio, ¿tá? Con lo cual esta visión fundada en el artículo 22 tiene algunos problemas, tiene problemas graves respecto del respeto literal del texto leído en su conjunto y no solo el artículo 22. Hay otra forma de encarar el tema, que es a través del artículo 14, ¿está bien? El artículo 14, cuando establece los derechos, establece el derecho a peticionar a las autoridades. Entre otros, la asociación, peticionar a las autoridades, de libertad de expresión. Y otra forma de encarar esto es ver, como empezamos, ver a qué tributan, con qué derechos y con qué situaciones están vinculados cada uno de los principios. ¿Con qué está vinculado el principio de circulación, por ejemplo? Acá les voy a compartir la pantalla. Ahí hay unas personas queriendo entrar, si pueden admitirla. ¿De qué hablamos cuando hablamos de circulación? Bueno, es interesante ir, para ver de qué hablamos cuando hablamos de circulación, ir a ver a qué dice el relator sobre libertad de circulación, el relator de Naciones Unidas sobre libertad de circulación. Y cuando vemos que libertad de circulación, la libertad de circulación en la Constitución y en el derecho internacional, está vinculado a la posibilidad de entrar y de salir de un país, a la libertad de radicarse en cualquier lugar del país y a circular sin la necesidad de permisos especiales o a radicarse en cualquier lugar de los determinados países sin la necesidad de permisos especiales, sin la necesidad, por ejemplo, de estos certificados que pedimos ahora para poder salir, está bien que están supuestamente fundados, creo que están fundados bien, pero bueno, es discutible en la situación de emergencia, etcétera, etcétera. No hay cuando el constitucionalista, cuando los padres fundadores crearon el derecho de libertad de circulación, nadie pensaba en que había un derecho a circular sobre la avenida Rivadavia a la altura de Riobamba y Entre Ríos. Lo que hay es un derecho de circular por la Argentina, por la ciudad, sin restricciones, pero no existe un derecho constitucional por transitar por determinada cuadra o por determinada calle. Eso no está reconocido por ningún tratado,
ni nunca se entendió de esa manera el derecho a la libertad de circulación. Con lo cual, y el derecho a la libertad de circulación, que es un derecho fundamental, ¿está bien? Es un derecho fundamental respecto de la libertad de las personas para circular por los determinados países, para salir de los países, para ingresar a los países y para radicarse donde quieran. ¿Está bien? Por eso cuando vemos el relator, ¿de qué habla cuando habla de libertad de circulación? Habla de la libertad de circulación y escoger y residencia, habla de la libertad de circulación en general, y cuando habla de la libertad de circulación en general dice, es una condición indispensable para el libre desarrollo de las personas, ¿está bien? Las limitaciones permisibles pueden imponerse, no deben anular el principio de libertad de circulación. Cuando vamos en concreto es residencia, es salir del país, ingresar, y la restricción de la movilidad respecto de determinados lugares a lo largo y ancho del país. De eso hablamos cuando hablamos de circulación. Efectivamente, todos tenemos derecho a circular. Ahora, también debemos tener en cuenta de que a qué fines está el derecho de circulación. ¿Está bien? El derecho de circulación está orientado a la idea de la no existencia de aduanas interiores, a la posibilidad de radicarse en cualquier lugar del país, a la posibilidad de movilizarse por los determinados países y por las fronteras internacionales en forma libre, ¿está bien? De manera de garantizar los planes de vida de cada uno de nosotros. Ahora, ¿y con qué linkea el derecho a la libertad, a la protesta social? Linkea con peticionar a las autoridades, linkea con libertad de expresión, y ahí es donde Gargarella hace su mayor aporte, si quieren, con el tema de protesta social, porque lo vincula con lo que Roberto llama el nervio democrático de la Constitución. Entonces, cuando vos estás hablando de libertad de expresión, estás hablando de una precondición de la democracia. Entonces, si este derecho está vinculado, está sentado, está linkeado con libertad de expresión, que está en el corazón del autogobierno y está en el corazón del principio de autonomía, estamos hablando de un derecho hiperprotegido, ¿está bien? Además, lo tenemos vinculado a protesta con autonomía, lo tenemos vinculado como con garantías constitucionales, y además, en general, los actos de protesta están vinculados, o son vehículos de protección, en tanto garantías, de otros derechos fundamentales, porque en general, quienes protestan lo hacen porque en reclamo del respeto de derechos fundamentales, en general de derechos sociales y de derechos sociales, económicos y culturales, o también de derechos civiles y políticos, con lo cual, cuando hay una manifestación, por ejemplo, el Ni Una Menos, o por ejemplo las movilizaciones feministas, o por ejemplo las movilizaciones, no sé, la del 24 de marzo, no sé, las movilizaciones que a ustedes se les ocurran, las movilizaciones exigiendo seguridad, las movilizaciones exigiendo que se garantice la libertad de empresa, ¿está bien? Son todas movilizaciones que exigen el respeto de derechos fundamentales, o los derechos de los pueblos indígenas cuando salen a protestar. Entonces, tenemos, para empezar, cuando hablamos de la ponderación, cuando ponemos en contradicción circulación y protesta, desde este enfoque tenemos una visión de protesta, de un linkeo jurídico muy profundo con principios y con valores fundamentales para nosotros, para nuestro constitucionalismo, que en el derecho a la circulación son más tenues. No es que no están, pero son más tenues. No están. El derecho a la circulación no tiene un linkeo directo con libertad de expresión, no tiene un linkeo directo con autonomía, por lo menos en los casos en donde nosotros vemos. Distinto sería el caso en circulación si las protestas, por ejemplo, impidieran la circulación a lo largo de todo el país. Podría ser una situación en donde una situación de protesta de determinada característica pongan en riesgo o impidan la circulación general, por ejemplo, salir de la ciudad, o entrar a la ciudad, o movilizarse entre las distintas provincias.
ahí podríamos hablar claramente de una tensión muy fuerte entre protesta y circulación, y también podríamos hablar de que ahí sí circulación está linkeando fuerte y en forma directa con autonomía, por ejemplo, o hasta con autogobierno colectivo también. Si yo no me puedo mover, esta situación actual de la ASPO, del aislamiento social obligatorio, claramente impacta en nuestro principio, al principio de autonomía, el principio democrático. No te puedes mover de tu casa, ¿está bien? Después podemos discutir, y lo vamos a discutir, si eso está justificado o no, en qué forma está justificado. Pero digo, la restricción es muy clara. La afectación de derechos fundamentales es muy clara. Entonces, esta situación de protestas, sí, Pato. No, una cosa que es importante de las contribuciones que hace Gargarella es esta conexión entre protesta y parte orgánica de la Constitución, que es lo que vamos a ver en las próximas clases. Pero es una idea, creo que está muy enraizada en el pensamiento que tenemos muchos de nosotros. Que él sostiene algo así como que por diseño, nuestra parte orgánica, el poder político, está bastante desconectado de nuestros intereses, nuestras preocupaciones cotidianas, y que por lo tanto la protesta tiene un valor fundamental en la democracia, y particularmente en la forma de la democracia que nosotros entendemos que es la correcta, o que es la mejor, que es la idea de la democracia deliberativa. Si la idea de la democracia deliberativa se basa en esta concepción de que las decisiones más imparciales posibles se pueden alcanzar a través de un proceso deliberativo inclusivo, es decir, en donde todas nuestras voces, nuestras opiniones, puedan ser tomadas en cuenta para después tomar una decisión que sea imparcial, justamente si un Estado o un sistema político está muy restringido a escuchar esas voces, digamos, ¿por qué? Porque los representantes están muy desconectados del pueblo. Es probable que la protesta sea una forma interesante para hacer llegar esas opiniones, esas perspectivas al sistema político. Entonces, cuando nosotros realmente decimos la clase política está desconectada de lo que nosotros queremos, bueno, Gargarella dice, una forma podría ser de volver a conectar esas dos cosas, de hacer visibles esos reclamos, de esos derechos no protegidos, que es lo que mencionaba Nicolás antes, es a través de la protesta. ¿Pero por qué? Porque Roberto tiene esta forma de entender la parte orgánica y también de entender la democracia deliberativa. La democracia no, como decía Mejián, como un voto cada 2 años, cada 4 años, sino la democracia como un constante diálogo entre ciudadanía y representantes, en donde ya no es solamente que opinamos cada 4 años y nos entendemos, sino que ese diálogo es continuo. Y por lo tanto la protesta es importante.